Es economista de la Universidad de Antioquia y periodista del Instituto de Cultura Hispánica en Madrid, profesor fundador de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana, vinculado con el periódico El Colombiano hace 63 años, donde ha sido columnista, subdirector y director encargado. Actualmente tiene una columna escotilla en la misma casa editorial. Además, trabajó en radio y televisión como codirector nacional de Todelar y en el programa Diálogos. Fue concejal de Santa Fe de Antioquia y Medellín y representante a la Cámara por Antioquia, cónsul general de Colombia en Madrid, consejero económico y cultural de la Embajada Colombiana en España y embajador de Colombia en Chile. Galardonado con premios como el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a la mejor columna de opinión en 1997 y el Premio a la Vida y Obra de un Periodista del Círculo de Periodistas de Antioquia. Miembro de la Academia Antioqueña de Historia y autor de 13 libros. De nuevo, muchas gracias por este encuentro y esperamos que lo disfruten. Muchas gracias. Muy amables por esta invitación. Tuve la satisfacción al entrar de verme con viejas amigas, contigo, que nos une pues tantas cosas, con Silvia y con Elia, que dijiste que ya se había retirado, que estaba pues organizada en su vida, y bien, mi hermana el doctor Rafael Izaza, también que ha sido de mis grandes amigos, que fue mi profesor, y ver pues muchas caras conocidas aquí. Como decía López Comarejo cuando venía a Medellín, cuántas caras amigas. Así veo yo muchas conocidas para hablarles un poco del liderazgo femenino y la evolución que ha tenido el liderazgo y el reconocimiento que hace poco empezó a darse después de tantas luchas y de tantas vicisitudes. Hagamos una breve historia sobre lo que fueron las precursoras de lo que llamaríamos la emancipación femenina, del reclamo de sus derechos como forjadoras de la reivindicación de sus derechos civiles, políticos, culturales y democráticos. Empecemos por la historia. La primera mujer en la historia fue Clio, diosa mitológica considerada la musa de la historia. De esa historia que tuvo por una Grecia, con la paternidad de Heródoto. Este le dio a la historia que hoy estamos en esta charla removiendo su sentido moderno. Así que fue una mujer que como diosa mitológica empezó a ser el referente de lo que sería después la historia. Vinieron Tito Livio, Tácito, Suetonio, es decir, los hombres que iban forjando lo que es la historia, porque una civilización sin historia no se comprendería nunca. En la misma antigüedad, la humanidad estuvo en deuda con el protagonismo femenino. Es como si se le hubiera colgado el cuello la maldición divina de haber sido culpable de que Eva sedujera al ingenuo Adán, de comerse la manzana prohibida. Luego en el concilio de Nicea, año 325 de nuestra era, se discutió si las mujeres tenían alma. Hay algunas que tienen alma y tuvieron que pasar 12 siglos para que en el concilio de Trento, en 1545, los padres conciliares la encontraron. Eureka, gritaron al toparse con la presencia dentro de sus cuerpos del milagro divino. Y hubo realmente muchos papas machistas. Todavía eso persiste. Yo el miércoles santo sacaba una columna que sé que no gustó mucho en ciertos núcleos clericales, donde hablaba que si bien los papas han avanzado, hace 50 años, acuérdense ustedes que Pablo VI admitió que las mujeres dieran comunión, ¿no? Pero nada más. Y ahora
Pues este Papa tiene alrededor de 1.200 mujeres trabajando en el Vaticano, pero todavía sigue la Iglesia, creo yo, en deuda con la mujer. Uno de los puntos que más se ha discutido es el celibato. Ustedes saben que un gran teólogo, Hans Kuhn, que murió apenas el año pasado, fue de los primeros que escribió al Papa la conveniencia de dejar el celibato opcional, no obligatorio. Y él se refería a otras religiones cristianas que para poder competir la católica con ellos debía fijarse hasta dónde sería posible el celibato. Sabemos que es un tema muy espinoso. Yo tuve mucha oportunidad de hablar de ese tema con uno de mis buenos amigos, que fue el padre Alfonso Llano, un hombre muy discutido. El padre Llano, que escribía en el periódico El Tiempo, se llamaba La columna Un alto en el camino. Lo suspendieron varias veces y sacó un libro que yo lo tengo, que es un libro complicado. Yo muchas veces hablaba con el padre Llano, complicado por unos temas muy espinosos que tocan y que siguen siendo espinosos en la religión. ¿Para qué pues tocarlos ahora? Porque estamos en otro cuento. Pero él fue un adalid en Colombia de darle más preponderancia a la mujer a través de la abolición del celibato obligatorio, que era necesario y que era conveniente esa convivencia porque podían enfrentarse a una serie de problemas que había tenido la jerarquía católica y que en buena parte han considerado que podría paliarse esas enfermedades antinaturas muchas veces con la participación de la mujer a través del hombre en el servicio sacerdotal. Todo el tema fue para meditar. Yo sé que estoy en un colegio con unas monjas muy distinguidas y bueno, es un tema pues que hay que tocar porque eso es parte del liderazgo de la mujer. Empezó a sumarse tímidamente el liderazgo de la mujer en la historia en los tiempos de Roma de los Césares. Allí apareció la primera poeta, Sulpicia. Era el tiempo de la época dorada del emperador Augusto. Sus versos, dice la escritora española Irene Vallejo, son los únicos de amor escritos por una mujer romana de la época clásica. En sus rimas proclama la libertad y el placer. Enaltece esa libertad que durante tantos siglos se le desconoció para convertirla en un apéndice de la sociedad varonil y completa ese incipiente almácigo de figuras femeninas destacadas por la historia en el panorama de las letras griegas. Safo escandalizó en aquellas épocas en que las mujeres aún no sabían escribir por negárseles el acceso a las letras. Han sido muy sufridas, se ha ganado mucho, pues no coge la historia y mira las injusticias, porque siempre se consideraba a la mujer únicamente, como diría ahora el comandante de la policía, para agradar el corazón del hombre. Creo que fuera de agradecer es partícipe del progreso y el desarrollo de una comunidad. La historia de la literatura femenina, ¿cuándo empieza? Esto es muy importante. Comienza a descubrir sus propios valores mucho antes de Homero. Mucho antes de Homero. Una poeta y sacerdotisa llamada Eneduana escribió en lírica, ese estilo armonioso que resuena en los mismos salmos de la Biblia. La apodaron la Shakespeare de la literatura sumeria. A ella, sostiene la escritora Vallejo, se le atribuye el honroso título de haber sido la primera persona en describir el misterioso pacto de las palabras poéticas que silenciaban la teoría del filósofo Demócrito, de que callar en público era el mejor adorno femenino. Oigan ustedes, ya Demócrito decía, quédense calladitas, y así le prestan un mejor sentido a la comunidad, ¿no? Miren usted toda esta evolución, todo por lo que han pasado las mujeres, para poder llegar a lo que ahora vamos a hablar cuando ya tiene la facultad de elegir y de ser elegida. Se encuentra en la antigüedad, aquí hay una cosa difícil para tratar, y es
Lisistra. Ustedes ya saben qué pasó con Lisistra, que en plena guerra se alió con las mujeres del bando enemigo para organizar una huelga sexual conjunta hasta que se firmara la paz. No entro en detalles por razones obvias, pero viene esa huelga, una huelga curiosísima que la historia ha destacado mucho, de cómo ella convence a las esposas y a las amigas del otro bando de que den por terminado el ejercicio sexual mientras no se pongan de acuerdo. Y así derrotaron ellas lo que era una guerra. Bueno, miren ustedes cómo. Al comienzo de nuestra era aparecen las mujeres del Evangelio cristiano. Esto es una cosa muy importante, porque la Iglesia, en mi concepto, no quiero herir susceptibilidades, le ha dado la espalda muchas veces al mandato del Evangelio. Porque si un hombre que quiso y defendió a la mujer fue Jesús, hay historiadores que sostienen que María Magdalena fue fue un apóstol que compartió con Jesús. Y siempre la Iglesia ha tenido a María Magdalena como la simple pecadora, como la revista, como la que llegó. No, una mujer extraordinaria. No voy a hablar de las teorías del Evangelio según Jesucristo de portugués Saramago, en donde habla pues de un noviazgo y todo, no. Pero María Magdalena fue una líder en su momento, y las hermanas de Lázaro.